en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque tu palabra nos anima, tu palabra nos redarguye, tu Espíritu Santo nos ilumina para entenderla. Permite que en esta hora podamos compartirla y que podamos agradarte con nuestras vidas. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos a siempre ser oidores y hacedores de tu palabra, lectores asiduos de tu palabra, para que tu palabra sea incorporada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios. En esta tarde hemos querido traer una vez más un tema bíblico para que podamos compartirlo. Y el tema en este día es de la muerte a la vida. Así es como le hemos llamado. De la muerte a la vida. Hay una enseñanza que nosotros queremos comentar y hay una enseñanza que encontramos en este versículo, en estos versículos bíblicos. La enseñanza es: recordar la obra de Cristo en mi vida me motiva a servirle. ¿Cuál es la motivación que tengo a la hora de servir a Cristo? Es el agradecimiento que Dios nos ha puesto en el corazón por la obra de Cristo en nosotros. Tenemos que recordar una y otra vez la obra de Cristo. Tenemos que traerla a nuestra memoria, porque la obra de Cristo en nuestras vidas es la obra que nos enseña de dónde hemos sido sacados y a dónde hemos sido llevados. La obra de Cristo establece un antes y un después en nuestras vidas. La obra de Cristo hace un claro contraste, una clara comparación entre lo que antes éramos sin Cristo y lo que ahora somos en Dios. Muchas veces la carne, el diablo, el mundo, yo mismo voy a ser tentado y seducido a vivir como lo que no soy, sino a vivir como lo que antes era. Pero es el sacrificio de Cristo y su paradigma en nuestras vidas lo que hace que yo pueda entender cuáles son las cosas que Cristo ha hecho en mi vida y qué espera Cristo de mí ahora. Es una realidad cada día de nuestras vidas. Quiero agradecerte, hermano, por la... Es como si hubiera amanecido, fíjate. Es una bendición poder contar con la obra de Cristo en mi vida, porque la obra de Cristo es lo que hace que yo pueda entender el obrar de Dios para con otros que tienen necesidad de Cristo. Si Cristo no obra en mi vida, yo no puedo entender cómo Cristo va a obrar en otra vida. Por eso es necesario que yo recuerde una y otra vez cómo Cristo obra en mi vida para poder ver la manera en que el Espíritu Santo está obrando en las otras vidas.
Y la obra de Cristo también es importante porque me ayuda a dar gracias, me ayuda a agradecer, porque la obra de Cristo da frutos. Y la obra de Cristo fructifica en nuestras vidas y afecta todas las áreas de nuestra vida. Es por la obra de Cristo que nosotros tenemos matrimonios que agradan a Dios. Es por la obra de Cristo que nosotros tenemos vidas que caminan en búsqueda de la palabra y la voluntad de Dios. Es por la obra de Cristo que nuestros hijos son discipulados, enseñados. Nuestros hijos son dedicados a nuestro Dios por la obra de Cristo. Los ejemplos humanos que no señalan a Jesucristo generalmente producen en nosotros otros sentimientos. Están dirigidos a despertar en nosotros cosas que en ocasiones no agradan a Dios. Pero cuando nosotros meditamos en la obra de Cristo, Cristo transforma nuestra vida de tal manera que Él nos ayuda a entender que la vida que nosotros tenemos, nuestra vida humana, puede ser una gran bendición, puede ser un gran regalo cuando la ponemos al servicio de Él. Que podemos ser en nuestros trabajos personas intachables, para la gloria de Dios y para beneficio de los que están a nuestro lado. Es porque Cristo nos enseña a mirar y a recuperar el foco para lo cual hemos sido creados. Cuando soy una persona disciplinada, amada, una persona trabajadora, una persona esforzada, es porque estoy entendiendo la obra de Cristo en mi vida. Estoy entendiendo cómo Cristo está usando mi vida para afectar a otros que están a mi alrededor. Y lo que vamos a estudiar en esta tarde, Efesios capítulo 2, se desarrolla en un escenario muy interesante. El texto que nosotros estamos tratando y el cual nosotros vamos a estar meditando hoy es un texto que está formando parte de una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso, a los efesios. Cuando nosotros pensamos en la iglesia a los efesios o la iglesia de Éfeso, muchas imágenes pueden venir a nuestra mente, pero hay realidades que no podemos olvidar con el paso del tiempo. Y por eso nosotros queremos estudiar el contexto de esta carta. Porque el contexto de esta carta nos habla de la seriedad y la urgencia que tenemos de entender este pasaje bíblico. Porque el contexto es un contexto donde la gente vivía dándole la espalda a Dios, tal y como sucede hoy. Por eso es necesario que nosotros entendamos ese contexto, porque después de entender el contexto, la palabra bíblica nos va a florecer más. Vamos a entender más la urgencia con la que Pablo está escribiendo este versículo bíblico. La ciudad de Éfeso, y la palabra Éfeso significa la deseada, era una ciudad que estaba establecida en un lugar del Asia. Y Éfeso llegó a ser la segunda capital de esa región. Éfeso era una ciudad donde mucha gente frecuentaba y visitaba, y donde se levantaron grandes pensadores griegos. Por ejemplo, en Éfeso encontramos al pensador griego Heráclito. ¿Alguien sabe quién es Heráclito? A ese que, Heráclito, ese que decía que nadie puede bañarse en un agua dos veces, que el agua tiene que fluir. Nadie no puede bañarse dos veces en el mismo río. Eran pensadores que trataban de explicar el mundo de una manera filosófica para darle sentido a la vida que llevaban. Y ese es el beneficio de la educación y de la cultura griega,
en la ciudad de Éfeso. La cultura griega se hacía preguntas. La cultura griega quería entender. Los pensadores, los artistas, las personas que vivían en ese lugar se dedicaban al estudio de las preguntas, ¿cómo le llamamos? Las preguntas importantes de la vida: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Y cómo va a terminar mi vida? En Éfeso existía uno de los monumentos, de las estatuas, de los ídolos más grandes que ha conocido la antigüedad. Un ídolo terrible, Diana de los Efesios. Ellos decían en la ciudad que Diana era construida con un material de un meteorito que había caído a la tierra, que Zeus había enviado ese meteorito y ellos habían construido la imagen de la diosa. La diosa Diana era la madrina, por decirlo de alguna manera, de hechicería, de brujerías, de misticismo y de prostitución sagrada. Era una ciudad que tenía por una parte mucho esplendor económico, pero por la otra parte tenía una decadencia moral y espiritual muy grande. Y en medio de ese contexto, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a la ciudad y Dios permite que nazca una iglesia. Y en esa iglesia, pues, empiezan a desarrollarse los primeros cristianos de Éfeso y empieza a crecer y correr el cristianismo por Asia. Y es ahí donde el apóstol Pablo utiliza uno de los sistemas de predicación que él tenía para enseñar al pueblo de Dios. Déjeme decirle que el apóstol Pablo era un hombre muy instruido en la palabra y conocía muy bien la manera en que se podía enseñar, se podía llevar conocimiento. Y acá, en la carta a los Efesios, encontramos que el apóstol Pablo está, pues, usando un recurso literario muy interesante, que se le llama el contraste o la comparación. Por eso es que hoy nosotros hemos titulado el sermón de la muerte a la vida, porque creo que ese título recoge con exactitud lo que el apóstol Pablo quería comunicar a los efesios en su tiempo, y lo hacía por medio de la comparación y el contraste de quiénes eran ellos y dónde vivían y qué ahora Dios esperaba de ellos. Por eso, en esta tarde queremos recordar la obra de Cristo en nuestras vidas, porque eso nos motiva a servirle, pero lo vamos a hacer a través del método de interpretación de la Biblia que en este momento estaba usando el apóstol Pablo. Vamos a usar el contraste y vamos a comparar nuestras vidas con la vida de estos efesios. Y vamos a recordar todos, a través de la Escritura, de dónde Cristo nos sacó, qué Cristo quiere que quede atrás en nuestra vida y qué Cristo ahora quiere que haya en nuestras vidas y qué nos espera. Por eso, quiero invitarles a que analicemos este contraste o comparación como un modelo de instrucción para los creyentes de hoy. Cuando usted se vaya de este lugar y alguien le pregunte, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿Qué aprendiste? Bueno, pues aprendí que recordar la obra de Cristo en mi vida me motiva a servirle. ¿Y cómo te enseñaron eso? A través de la comparación. ¿Cómo es eso? Bueno, pues la palabra de Dios fue enseñada llevándome al estado anterior, a recordarme el estado anterior antes de Cristo y recordarme a mi estado actual ahora que vivo en Cristo. Y eso es lo que usted está aprendiendo en esta tarde. Y para eso quiero invitarle a que tome la Biblia, vaya a Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 7 y vamos a ver el contraste, vamos a ver la comparación que Pablo hace a la iglesia de Éfeso y que ahora
nosotros vamos a aprovechar para nuestras vidas espirituales. Algo que quiero recordar: si cuando estemos estudiando la Biblia, usted no puede establecer con facilidad un antes y un después en Cristo, entonces oremos. Usted pare, ore y diga al Señor: Señor, ven a morar a mi vida. Quiero dejar mi antigua vida y quiero vivir la vida que tú quieres ahora para mí. Porque puede ser que tú estés acá y de pronto yo diga: bueno, pero yo no puedo recordar cosas como esta. O yo me encuentro en el estado en que estoy viviendo de esta manera. Ok, no está todo perdido. Qué bueno que entendimos eso. Es parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Es momento de parar y decir: Señor, me quiero entregar a ti, para que entonces Dios obre en mi vida y haya un antes y un después. Vamos a ir a la Biblia. Quiero solo señalar en la Biblia, en este capítulo 2 del 1 al 7, está dividido en dos grandes porciones. La comparación del 1 al 3 es la antigua vida, del 4 al 7 la vida nueva en Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice: y Él nos dio vida a vosotros. Y ahí empieza a recordar a los efesios cómo vivían antes de Jesucristo. Dice: cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? Lo segundo, la corriente de este mundo. Tercero, conforme al príncipe ¿de qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ahí viene el cuarto aspecto: en los deseos de la carne. Quinto aspecto: haciendo la voluntad de la carne. Y los pensamientos estaban en la carne. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo comienza su contraste, su comparación, llevando a los efesios al valle de la muerte y el pecado. ¿Y qué importancia tiene esto en la predicación y la enseñanza? Déjeme decirle algo: la única manera que Cristo puede entrar a un corazón es que el corazón entienda, reconozca la necesidad que tiene de Cristo. Pero ese corazón no la puede entender y reconocer por sí mismo. Es Cristo quien obra en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos permite la regeneración y el arrepentimiento. Pero hasta que no entendamos nuestra verdadera condición espiritual, hasta que no nos veamos tal y como somos realmente delante de Dios, entonces no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una real conversión. Cosas que no puedo hacer por mi esfuerzo. No puedo procurar y querer ser salvo si antes Dios no quiere salvar mi vida. Es Dios cuando nosotros, siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. Es Dios el que toma la iniciativa queriendo traerme a su presencia, queriendo traerme a sus pies, y empieza a tratar con mi vida. Pero la manera en que eso sucede es dándome un entendimiento real, completo, seguro, eficaz de cuál es mi condición sin Cristo. ¿Lo puede recordar usted? Cuando alguien le dijo: has ofendido a Dios. Y yo dije: nunca maté a nadie. No me interesa la violencia. Y me dijeron:
te voy a enseñar lo que es el pecado. Y cuando me explicaron lo que era la vida de pecado, pude entender que mi condición en ese momento se correspondía a esa realidad. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá con los efesios. Le está diciendo en el versículo 1, hey, ustedes, su condición antes de Cristo era de estar muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa que estaban muertos? Significa que estaban separados. Significa que estaban alejados totalmente de Dios. No había nada bueno en ellos. No había nada que pudieran hacer para agradar a Dios, porque ellos estaban muertos en delitos y pecados, tal y como hoy nosotros podemos recordar que estuvimos en otro tiempo. En el versículo 2 dice, ustedes no solamente estaban muertos en delitos y pecados, sino que además estaban engañados. ¿Por quién? ¿Por quién estaban engañados? Por el espíritu de desobediencia. ¿El príncipe de qué? De la potestad del aire. ¿Y de qué manera estaban engañados? Bueno, pues muy sencillo. Las prioridades. Cuando Cristo no habita en el corazón, las prioridades no están dirigidas a la gloria de Dios, sino que las prioridades están dirigidas a la gloria del diablo. Y esto luce un poco fuerte, pero Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Entonces no hay tal cosa como como alguien que está en un estado en el que esté bien con Dios y con el diablo. No hay tal cosa como eso. O amas a Dios o le sirves al diablo. Y eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo acá, cuando le dice a ellos en el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y fíjense la palabra que está usando, siguiendo la corriente. O sea, alguna vez, bueno, hace un tiempo fuimos a un río aquí en Las Vegas y estuvimos todos en el río y el río tenía corriente. Y en un momento la corriente se llevó a Yami, que abnegadamente salvó el vaso, porque ella casi se ahogó, pero el vaso nunca lo perdió. Ahí lo tenía en su mano. Pero, ¿qué significa la corriente? Significa que te arrastra. El príncipe de la potestad del aire obra en tu voluntad de tal manera que te arrastra, que te remueve, de tal manera que te aleja una, otra vez y otra vez, ¿de qué? De la presencia de Dios. Dice, ustedes estuvieron engañados por el príncipe de la potestad del aire. Ustedes desearon lo pecaminoso. Dice en el versículo 3, leámoslo juntos. Dice en el versículo 3, de los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos. Y esto es interesante porque la Biblia aquí es muy enfática. Este versículo lo hemos estudiado desde el idioma. Por eso no estoy haciendo mucho hincapié, porque sé que usted tiene sus notas sobre este versículo bíblico. Pero quiero decir algunas cosas. Aquí hay cosas interesantes, porque aquí está hablando de deseos. Está hablando de que de pronto los malos pensamientos, de pronto los pensamientos carnales, de pronto la voluntad de la carne, de pronto afecta de tal manera a tu vida que deseas, de cierta manera, vivir en ese estado. Claro, es parte de tu naturaleza, como dice en el versículo 3. Dice, de los pensamientos, porque éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de la ira de Dios. Y está usando una palabra muy fuerte, que todo aquel que conocía el Antiguo Testamento sabía a lo que Pablo se estaba refiriendo. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando usa el término ira de Dios,
lo que está usando es un término de maldición. Cuando dice Dios está airado sobre la persona, o sea, Dios está maldiciendo a la persona, Dios está enormemente enojado con el pecado y la persona, porque esa persona lo desafía. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento Dios expresaba su ira, Dios producía entonces un efecto de disciplina, de enormes consecuencias. Y es lo que está diciendo aquí y Pablo, la condición carnal y espiritual antes de Cristo es tan delicada que la ira de Dios está dedicada a ti. O sea, el juicio de Dios y las consecuencias del juicio de Dios te pertenecen. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué Pablo está haciendo este contraste, porque está queriendo que los efesios entiendan que están viviendo en un sistema, están viviendo en una ciudad, están viviendo bajo condiciones que son desfavorables para el evangelio, pero ellos no pueden volver atrás. Y eso es algo que yo quiero recordarnos todos en esta tarde. Estamos viviendo bajo condiciones terribles. Cada vez nuestra ciudad se convierte en la ciudad más terrible de la nación. La droga, la marihuana, todo tipo de situaciones, pero nosotros no podemos volver atrás, porque volver atrás es imposible, porque Dios ha salvado nuestras vidas, Dios nos ha dado una nueva naturaleza y ya nosotros no pertenecemos a esa antigua vida. Hay que continuar hacia adelante. Y si no puedo establecer en esta tarde un contraste entre un antes y un después en mi vida, bueno, pues procuremos a Dios, humillémonos, pidámosle perdón a Dios y pidámosle a Cristo Jesús que venga a nuestro corazón que está arrepentido para que nosotros participemos de la nueva naturaleza que Él nos quiere dar. Vamos al versículo 3 en el capítulo 2 y dice: y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué significa lo mismo que los demás en este versículo? Significa que no existe tal cosa como el universalismo. Saben que hoy el mundo evangélico se ha movido al universalismo. El universalismo plantea, entre otras cosas, que al final todos van a ser salvos, todos van a ser justificados, todos van a ser salvados. Y no existe tal cosa como eso. Pablo está estableciendo un contraste porque está aclarando y está estableciendo una separación donde le está diciendo a los efesios: ustedes han sido salvados, pero los demás continúan en ese estado. Y es un llamado para que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Para que hablemos de la palabra de Dios, para que llevemos la palabra a todas las personas. Nosotros no sabemos cuáles Dios quiere salvar, cuántos van a ser salvos, no sabemos quién es el que Dios quiere salvar. Tenemos que predicarle a todas las personas. Tenemos que hablarle a todos de que Cristo es el Rey, es el Salvador. Tenemos que hacerlo porque la ira de Dios está consumiendo muchas vidas. Y es necesario, es necesario. Ahora, el apóstol Pablo nos saca de la muerte y el valle de pecado y nos trae a la vida en el monte de la gracia. Porque este pasaje del 1 al 7 está dividido por dos porciones. Pablo estaba enseñando de esa manera. Si puedes estudiar la Biblia, busca las enseñanzas de Pablo en las cartas y demás, y vas a ver que hay mucho contraste, mucho contraste. Pablo una y otra vez
explica quiénes éramos antes de Cristo y después de Cristo. Hay mucho contraste. Y ahora, entonces, viene a traer, en esta segunda parte del contraste, viene a traer las bendiciones y la obra de Cristo en nuestra vida. Habiendo recordado de dónde Cristo nos sacó, habiendo recordado de dónde Cristo arrancó nuestras vidas, ahora Cristo obró en nosotros y Pablo lo quiere recordar. Vamos a ir al versículo 4. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros ¿qué? Muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Lo primero que hizo Dios fue que nos amó en la condición en que nosotros estábamos y nos dio vida. La palabra vida en griego es la palabra zoe. Esa palabra significa vida a plenitud, con toda la salud que nosotros necesitamos, toda la vida completa. Cuando Cristo obró en nuestras vidas, obró de tal manera que Él salvó nuestras vidas de todos los males que nuestra vida tiene. Quizás algunos digan, bueno, pero todavía nos enfermamos. Bueno, nos enfermamos ahora, pero cuando estemos en la presencia de Cristo, ahí no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber enfermedades. ¿Por qué? Porque Cristo ha salvado nuestras vidas. Una de las cosas que la gente siempre habla del infierno es que la gente se quema en el infierno. Pero ¿saben a qué yo le tengo más miedo? A que la gente se enferma también. Porque eso es parte de las consecuencias del pecado. Ustedes se imaginan tener un catarro eterno o tener un dolor de riñón eterno. Es una cosa horrible. Es una metáfora que estoy usando, pero es un estado de perdición, es un estado de juicio que durará eternamente para aquellos que no aman a Cristo. Pero dice la Biblia en este contraste y le dice a los efesios, pero ustedes, Cristo les dio vida, nos amó, Cristo estando muerto en delitos y pecados, nos salvó. Y fíjense las condiciones que el apóstol Pablo le está explicando. No les salvó a ustedes, Éfesos o Efesios, porque ustedes sean gente particular y gente de clase. No, les salvó porque Dios es grande en misericordia. Déjeme decirle que la gente de Éfeso era gente, pudiéramos decir, letrada. En Éfeso por primera vez hubieron artistas mujeres. Los griegos no tenían artistas mujeres, pero en Éfeso por primera vez las hubo. Hubieron pintoras y hubieron escultoras que fueron mujeres. Éfeso era una ciudad muy tremenda y ahí Dios llevó el evangelio, porque había gente muy perdida y gente que tenía mucha necesidad de Cristo. Quizás hoy tú dices, bueno, pero eso fue en otra época, ahora yo estoy salvado, yo tengo necesidad de Cristo. Sí, pero mi protesta es que muchas veces vivimos como no salvos cuando Cristo nos ha salvado. Porque muchas veces, siendo salvos, siendo verdaderamente cristianos, somos capaces de apoyar la obra de Dios en todos los sentidos, la obra en el mundo de todos los sentidos y no la obra de Dios. Hoy, qué mal estoy, no tengo tiempo, estoy cansado. No, hay que hacer la obra de Dios. Todos tenemos tiempo, todos están cansados, todos tenemos poco tiempo. Hay que hacer la obra de Dios. Dios nos ha llamado a eso. Eso es lo principal en nuestras vidas. Tenemos que estar vigilando nuestro testimonio continuamente. No es que nosotros vamos a ser perfectos, vamos a buscar la perfección. Dios está santificando nuestras vidas. Ciertamente vamos a tener pecado, pero nuestra vida tiene que ser un modelo de arrepentimiento delante de Dios. Tenemos que una y otra vez arrepentirnos delante de Dios y decir, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu compañía, que deseamos las cosas que tú quieres. Vamos a hacer un ejercicio en un minuto. Piensa en 5 cosas que usted quiere. A ver, piensa en 5 cosas que usted desea. ¿Cuántos han pensado en 5 cosas que desean? Levante su mano.
¿Nadie piensa aquí o qué? Piensa en 5 cosas que tú deseas. Piensa 5 cosas. 5 cosas que tú deseas. ¿Cuántos han pensado en 5 cosas? Levanten la mano. Ahí. Han pensado. Ahora, no me diga. Piense. De esas 5, ¿cuáles están relacionadas con el propósito de Dios para salvar a la humanidad? De esas 5, ¿cuántas están relacionadas con lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida? Porque muchas veces las cosas que deseamos no son las que desea Dios para nosotros. Y por eso es que traemos este mensaje ahora a nuestra realidad. Porque muchas veces nuestras vidas están enfocadas y el foco de nuestras vidas no es Cristo Jesús, no es su cruz, no es estar en la presencia de Dios. El foco de nuestras vidas no está tan alto, es bajo, es terrenal. El foco es alcanzar cosas terrenales. Pero Dios te está llamando a alcanzar cosas terrenales, pero que sean una forma de llegar ¿a dónde? A lo celestial. La Biblia dice, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿por qué? Porque el hollín corrompe, los ladrones roban y hurtan. Mejor las cosas ¿dónde? En el reino de los cielos. Estoy preparando a mi hijo ¿para qué? Muchas veces preparamos a un hijo para ser médico, para ser de enfermero, para ser maestro. Pero yo te voy a decir algo, si no preparamos a nuestros hijos para la vida eterna, para entregar su corazón a Cristo, para servir a Dios, usted no ha hecho nada con sus hijos. Usted los dejó aquí. Sus hijos son parte de lo terrenal. Nuestros hijos tienen que ser preparados para la eternidad. Y en nuestros hijos hay que sembrar para la eternidad. Y ese es el contraste que Pablo estaba haciendo. Pablo está diciendo a los efesios, le estaba diciendo, hey, ustedes han sido sacados de una tremenda inmundicia y ahora están gozando cosas tremendas, cosas que aún no comprenden. Hay que batallar en esas, hay que servir en esas. Entonces es importante que recordemos de dónde Cristo nos sacó, la obra de Cristo en nosotros, porque eso nos va a animar a servirle. Realmente, ¿qué quiero que mi hijo sea en la vida? Yo quiero que mi hijo sea todo lo que Dios quiere para él, en el orden terrenal, pero también en el orden espiritual. Y yo proveo para él las condiciones para que haya educación, para que haya economía, para que haya salud, pero también tengo que proveer para que haya espiritualidad. Porque a mí Dios me ha mandado a ser sacerdote de mi hogar. ¿A ti no te lo mandó? Búscalo en la Biblia, porque ahí está. A ti también te mandó. Entonces tú no estás siendo el sacerdote de tu hogar, se está perdiendo tu hogar. No está creciendo tus hijos en los caminos de Dios. ¡Qué ironía! Estás en la iglesia, perteneces al pueblo de Dios y todavía tus hijos se pierden. ¡Qué ironía! ¡Qué locura! Ok, hay que sembrar, hay que buscar, hay que ayudar, hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando veo a mi hijo, tengo que verlo como una persona que Dios quiere usar, como una persona que necesita la mejor educación, pero también necesita el mejor discipulado. Un hijo que necesita el mayor recurso económico, pero también necesita la mayor cantidad de tiempo con el Señor. Y si una de esas cosas se va de desbalance, no, hay que volver a buscar el foco. Porque muchas veces decimos, oh, a mí me va económico de la maravilla. Pero, como diría un español, a mí me va en lo económico de la maravilla, pero de la espiritualidad me va de perro. ¿Cómo diría un español ahí? De la hostia me va, ¿no? De la hostia. ¿Por qué? Porque ni me congrego, ni busco a Dios, ni quiero servirle, un desastre de la vida. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué? El apóstol Pablo estaba previendo eso y decía, mira, Cristo los sacó de este lugar. ¿Por qué vivimos como ahí? Miren, ¿saben quiénes eran los miembros de la iglesia de Éfeso? ¿Quiénes eran los miembros de la iglesia de Éfeso? Probablemente gente que participaba en los cultos de Diana. Probablemente eran eunucos que habían vendido su cuerpo en la prostitución, porque la prostitución en el templo de Diana era
masculina y femenina, las dos cosas. Y esos estaban allí. Y estaban siendo parte, porque al final del día, ¿a dónde llegó el Evangelio? ¿A dónde llegó el Evangelio? A todos los rincones, a todos los lugares, a buscar a dónde, a los menospreciados, a los vil. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Eran los viles, los menospreciados, la gente común, eran los miembros de la iglesia. Y Pablo le decía, hey, no más vivir. Ahí hay un capítulo 5 en la carta de Pablo a los Efesios que habla sobre el matrimonio. ¿Por qué te creen ustedes que hablan sobre el matrimonio? Porque los efesios de matrimonio no sabían nada. Los efesios lo que sabían era que cuando tenían su dinero iban a adorar a Diana, los efesios, y se prostituían ahí. Había que hablar del matrimonio. Había que establecer que los hijos respetaran a los padres y los padres de los hijos. Porque se imaginan una persona que se prostituía en el templo, ¿qué creían los hijos de él? Y entonces ahí hay un capítulo 6 que habla sobre el respeto a los hijos y no provocarlos a ira. Y hay una serie de cosas que tienen que ver con la vida de los efesios. Entonces yo me pregunto, ¿de ahí nos sacó Dios? No podemos volver atrás. Tenemos que vivir ahora, como dice la Biblia, de una forma diferente. Y eso no es que yo vaya a ser perfecto, ni tú tampoco, ni que ya se vaya a acabar el pecado, no, vamos a continuar, lamentablemente, fallándole a Dios, pero también vamos a estar buscando a Dios, también vamos a estar deseando a Dios, también vamos a estar pidiendo a Dios. Y ese era el contraste que hacía Pablo en sus cartas. Esa era la manera en que él enseñaba a los creyentes, la manera en que él recordaba a los creyentes la obra de Cristo en sus vidas. Miren, ahí en esa porción no queremos hacer una exégesis, pero solo voy a mencionar algunas cosas. A partir del versículo 4 dice la palabra de Dios que Dios, que es rico en misericordia, cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados, les dio vida, los salvó por gracia, los resucitó, los hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, les exaltó. Ahora, déjame decirle algo. Si tú lees ahí, vamos a leer después del paréntesis, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando una persona de Éfeso leía eso, decía, a mí eso no me ha pasado. ¿Te ha pasado a ti y a mí? Bueno, déjame decirte, desde la perspectiva de Dios, ya eso ocurrió. Por eso nuestra victoria es segura. Por eso la manera en que glorificamos a Dios es por su amor y por su salvación imperdible, incorruptible. Tú quizás estés viviendo ahora mismo cualquier necesidad o estés pasando por cualquier problema o tengas cualquier preocupación, pero déjame darte las noticias de la eternidad. Hay noticias de la eternidad para nosotros. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Él nos ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar para nuestras familias. Y es lo que tenemos que procurar para nuestros hijos. Y les voy a decir algo. Puede ser que toda tu vida siembres en tu familia y de pronto las cosas no salgan como tú esperabas. Confía en Dios. No te rindas. No pierdas la fe. Aquí hay un mensaje que pertenece a este mundo y pertenece a la presencia de Dios. Dice, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Eso pertenece a esta realidad. Él nos ha dado vida. Pero también nos trae un mensaje de la eternidad y nos dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No hay duda de eso. Entonces, hermanos, recordemos de donde Cristo nos ha sacado y entendamos lo que Cristo espera de nosotros, que es servirle. Y vengamos con esa mentalidad a la iglesia, servir a Dios. Hay necesidad de enseñar a los niños. Hay necesidad de atender la puerta. Hay necesidad
de cantar acá para alabar a Dios. Hay necesidad de oración, hay necesidad de visitación. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios que pueden ser suplidas si cada uno de nosotros recuerda hoy la obra de Cristo en su vida, de dónde lo sacó y qué es lo que quiere para él. La invitación está hecha, no por mí, por el Señor. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, permítenos terminar este servicio y glorificar tu nombre a través de las alabanzas. Y ayúdanos a servirte, queremos obedecerte, te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.